Ah, qué bueno, Rodrigo. De hecho, yo, bueno, antes he utilizado, pero me gustaba mucho porque utilizo poquitos recursos del computador. Ya, bienvenidos todos a nuestra clase número 6 de taller de testing y calidad de software, correspondiente a hoy, viernes 4 de septiembre. Hemos avanzado muy rápido en las clases. Condiciones que van a favorecer el correcto desarrollo de nuestra clase. Practicar la puntualidad. Elena hasta ahora va pero puntera, llega antes del comienzo de la clase, muy bien. Mantener los dispositivos electrónicos en silencio y más que dispositivos cualquier distractor. Mantener todos los sentidos activos. Respetar el turno de participación e interrumpir si es necesario. Como ustedes ya saben, yo no cierro los micrófonos, no me gusta. Solo bloqueo las pantallas, las pizarras en algún momento, pero ustedes no interfieren, así que está abierta también. Ya, seguimos con nuestra unidad número 1 que se llama Introducción a Calidad y Testing de Software. Sí, avanzamos en nuestro criterio de nuestro aprendizaje esperado, ya pasamos los primeros dos aprendizajes y estamos con el tercero. El tercero se trata de caracterizar técnicas de verificación y validación, ya según algún estándar internacional. Ayer nosotros vimos estándares internacionales, ya cuando se trata de caracterizar alguna técnica según un estándar, eh, es realizar, por ejemplo, validación de software en base a algún criterio de una normativa ISO. Ya a eso se refiere según estándares internacionales, que en este caso puntual, las normativas ISO, como ustedes bien saben, hablaban de calidad, las ISO 9000. En el caso de estandarización de verificación y validación, nosotros lo hacemos directamente con la norma que vimos ayer que tenía relación con desarrollo de sistemas, ¿ya? Pero también pudieran estar certificados con calidad, ¿ya? Eso no quiere decir que porque existe uno de desarrollo de sistema, ustedes no pudieran, por ejemplo, certificar su empresa o certificar una consultora que ustedes pudieran tener en el futuro con las ISO 9000, que son las ISO de calidad, ¿ya? Luego, los criterios de evaluación de esta clase es que identifiquen procesos de verificación y procesos de validación, ¿ya? Es decir, nosotros ya habíamos revisado antes qué significaba verificación y validación, pero en esta clase lo vemos con mayor profundidad en contenido. Y el segundo criterio de evaluación es que caractericen estas técnicas como herramientas que certifican la calidad de su sistema. ¿Ya? Y eso lo tenemos avanzado un poco porque teníamos un trabajo que presentar. Luego, verificación, validación como contenido, las técnicas propiamente tal, la importancia de la verificación y la validación. Un minuto, chiquillos, voy a dejar presente a los compañeros que se acaban de unir, ¿ya? Antes que comencemos la clase. Mientras me pueden indicar qué son las normativas ISO. ¿Qué se acuerdan de la normativa ISO? Son las encargadas de validar la calidad de las empresas y organizaciones en cierto ámbito, como por ejemplo en seguridad, calidad, etcétera. Súper. Ya, muy bien ambos, tanto Manuel como Rodrigo. Y dijimos que estas normativas ISO, de acuerdo a la familia de normas, estaban enfocadas en distintos tipos de certificaciones, en medio ambiente, seguridad,
calidad y en el caso concreto que tiene relación con la carrera de ustedes, desarrollo de sistema. Y este es el trabajo o la tarea que tienen que presentar hoy. En mi WhatsApp ninguno me ha enviado nada. Por correo no revisé. Si alguien me envió un correo, me escribe acá. Y si me, de lo contrario, que lo envíe por WhatsApp quienes no lo han enviado, ¿ya? Chiquillos lo hicieron, ¿cierto? Sí, profe, yo lo hice, pero no se lo envié, se lo envié al tiro. Ya. Chiquillos, mientras que me lo envían, ¿les parece si avanzamos con la clase y lo dejamos para el final? Así no perdemos tanto tiempo. Como quiera, profe, se lo envié al tiro. Ya porque está el de Manuel, Elena también, Claudia, Juan Pablo, Rodrigo, ¿lo hicieron? Y entonces esperamos 5 minutos, tampoco es tan terrible. Vamos a alcanzar a hacer la clase igual.
Ya, Manuel. ¿Qué tengo que hacer? ¿Explicarlo? ¿Presentarlo? Sí, solo explicarlo. Ah, ya. Bueno, eh, según los requerimientos que cumpla con la norma ISO, la 9126, estos son un ejemplo de requerimiento. En tanto, funcionalidad debe contar con un protocolo SSL para proteger los datos personales del usuario. Esa es una función importante de seguridad, tanto como, por ejemplo, si yo envío eh, mis datos de mi tarjeta de crédito, el servidor va a recibir esos datos encriptados, por lo tanto va a ser más seguro. La fiabilidad, que el sistema debe realizar backups de seguridad semanales almacenados en el servidor. Generando backup, se tiene un respaldo del sitio y en caso de pérdida o cualquier cosa. En términos de usabilidad, debe tener los botones del tamaño apto en modo responsivo para que su manejo sea más eficiente, es decir, que los botones en el celular sean de un tamaño adecuado para que el manejo sea fácil. En eficiencia, el sistema web debe contar con optimización WPO para que cargue lo más rápido posible. La optimización WPO es como es la disciplina encargada de la velocidad de las páginas, optimizando los recursos, el tamaño del sitio, etcétera. La mantenibilidad, esto hace referencia a la codificación, que debe contar con buenas prácticas para que en futuro sea posible facilitar posibles cambios en los software. Al tener un código de fácil lectura, se hace mucho más fácil realizar cambios, ya que si hay una ensalada de código se va a complicar mucho el tema. En términos de portabilidad, el sistema debe ser compatible en sistemas operativos móviles, Android y iOS. Y en escritorio, tanto sistemas Linux, Windows y Mac. Es decir, que sea multiplataforma. Bueno, eso sería. Súper bien, Manuel. ¿Le costó mucho hacerlo? No, De hecho, como yo les explicaba ayer, son cosas que ustedes que ya tienen la lógica de programación, son cosas que se hacen de forma innata. O sea, no es que usted esté pensando, ya para certificarme, para trabajar bajo esta norma, yo tengo que generar datos seguros. Para trabajar bajo esta norma, yo tengo que adaptar mi sistema. O sea, son cosas que se hacen de forma innata sin saber que se está trabajando bajo esta norma, bajo esta normativa de desarrollo de sistemas. Hay otro trabajo, lo acabo de descargar. Rodrigo puede exponer su tarea, explicar más que exponer. Hola, buenos días. Bueno, esto va más enfocado a un sistema web, sí, los ejemplos. La funcionalidad en seguridad, el software deberá validar el root que se está ingresando formulario del login, si es real o no. Entonces, si es que no es real, no, para evitar que no se ingrese cualquier tipo de número. En la fiabilidad, la tolerancia, la fiabilidad, tolerancia a fallos, el software debe soportar un alto tráfico de hasta 10.000 personas diarias. Al superar esta cifra, para evitar errores y que no se caiga el sistema, se deberá usar un sistema de una fila virtual. La usabilidad, la capacidad para ser entendido, debe contar con una interfaz intuitiva, con imágenes que, y los iconos que se especifique la función de cada apartado del sistema, o sea, que se llegue a entender. Por ejemplo, si es que tengo un botón de cerrar sesión, no que solamente diga cerrar sesión, sino que tenga, por ejemplo, una puerta o algo así. La eficiencia en la utilización de recursos, eh, será una PWA, que es una aplicación web progresiva, para que de esta manera su uso sea óptimo para el uso de equipos de toda gama, baja, media y alta. La mantenibilidad, la capacidad de ser analizado, el software deberá tener un código limpio y entendible en caso de cualquier error que requiera la revisión del código fuente por parte de algún desarrollador. Y la portabilidad del software debe poder adaptarse a los distintos tipos de dispositivos que hay en el mercado.
smartphones, Smart TV, computadoras. eh, en resumen, responsive design. Y eso Súper. sería. ¿Le costó hacer el trabajo? No, la verdad estaba no difícil. Bien. Ya, chiquillos, descargué dos juntos, el de Elena y el de Claudia. No sé cuál es de cuál. De quien sea, Este mío. ya Claudia. Ya, yo lo hice así como en general, no pensando en un software específico. En funcionalidad, perdón, elegí seguridad, que es por ejemplo que el software deberá condicionar el acceso a ciertas funciones destinadas a un administrador. Esto porque hay cierta información que debe ser restringida a ciertos usuarios y que pueden contener información sensible. Así que es un aspecto de seguridad. Confiabilidad, tolerancia de las fallas. Por ejemplo, que en el software se indiquen los datos indicados y si no se cumplen estos, que... Ah, perdón, lo voy a leer de nuevo. El software podrá indicar que los datos indicados no cumplen con el formato solicitado. O sea que si es, por ejemplo, que pide un root o algo muy específico y no se ingresó de esa forma, que lo muestre en vez de arrojar un error. En utilidad, la claridad. El software debería indicar a qué función corresponde cada interfaz y qué información debe introducir. En eficiencia, la utilización de recursos. El software deberá ser compatible con equipos de gama baja. O, bueno, eso más que nada de acuerdo a los requisitos que se tenga al principio. Capacidad de mantenimiento. En cuanto a la variabilidad, el software permitirá reemplazar los colores de la interfaz por los escogidos por el usuario. En transportabilidad, en cuanto a la adaptabilidad, por ejemplo, que este software sea compatible tanto con una versión de escritorio como una versión móvil. O lo mismo que decían los chiquillos anteriormente con las páginas web, que sea visible en distintos dispositivos sin deformarse el formato que era originalmente. Y en cuanto a todas las características del cumplimiento, que debe cumplir con las normativas ISO vigentes. Eso. Súper. Muy bien. ¿Le costó hacerlo? No. Qué bueno. Ese ya estaba. A ver, un minuto, chiquillos, que tengo mucho acá en el contenedor. Este era el de Manuel. Ya. Y el de Elena se llamaba requerimientos, creo. Elena, este es suyo, ¿cierto? Sí, sí, ese es mío. Ya. Ya, el de funcionalidad y seguridad, de hecho, elegí uno muy parecido al de la Claudia. Bloquear la función de modificar datos a todos los usuarios que no sean administradores. En fiabilidad y capacidad de recuperación, puse permitir recuperar datos en caso de fallo o eliminación a través de la creación de caché de los datos. En usabilidad y operatividad, facilitar el uso del software utilizando un diseño minimalista modificable. En eficiencia y comportamiento del tiempo, actualizar datos modificados en menos de 5 segundos. En mantenibilidad y estabilidad, permitir actualizar el software fácilmente ordenando el código base para saber qué hace cada función o cada clase. Y en portabilidad y adaptabilidad, permitir futuro traslado del software a un sistema operativo móvil, simplificando las tareas principales. Súper. ¿Le costó hacerlo? ¿No? Súper. Chiquillos, bueno, como le hacía al comienzo la retroalimentación a Manuel, que fue el primero en exponer su trabajo o en mostrar lo que había realizado,
son cosas que la lógica de la programación nos indica que debemos realizar y que hacemos casi de forma innata, y se repite mucho, no solamente en ustedes, sino que en general con los cursos anteriores también, el tema de la seguridad de los datos del usuario. O sea, qué importante que ustedes sean conscientes de que los datos del usuario son realmente importantes. Tanto las tarjetas, como decía Manuel, cuando se ingresa a algún medio de pago, preocuparnos de que esos datos queden efectivamente encriptados, o, como hablaba Claudia y Elena, la confiabilidad de los datos que están ingresados en nuestro sistema. O sea, hay datos que son realmente súper importantes y que son realmente privados, y que si nosotros creamos un sistema que pudiera tener algún tipo de ciberataque, pudiéramos ser perjudicados nosotros directamente bajo alguna jurisdicción. ¿Ya? Por ejemplo, historial médico, que es súper privado, porque de acuerdo al historial médico una persona pudiera hasta quedar sin trabajo porque padece alguna enfermedad crónica y que el empleador no sabía, y con esta filtración de datos supo que su trabajador era crónico, por lo tanto lo despide. ¿Ya? Entonces es súper importante tomar la relevancia que tienen esos aspectos cuando ustedes están programando. Oye, ¿de quién es esta taza? Eso no, porque se quiebra. Mamá, ¿de quién Ya, es esta bueno, esto se taza? veía más grande, pero ¿qué diferencias existen entre verificación y validación? Si yo les pregunto verificación y validación, ¿con qué palabra ustedes asocian de inmediato para poder hacer algún tipo de diferencia? Hay dos palabras que son claves en cada uno de estos conceptos. ¿Con qué lo asocian, chiquillos? ¿No se acuerdan? Ya, validación es cliente y verificación. Súper. Verificación es desarrollador, validación es cliente, haciendo énfasis en que este desarrollador es un desarrollador externo a nuestro equipo de trabajo o al equipo que programó el código. Pudieran pertenecer a la misma consultoría, pero él no participó en el desarrollo del código. Súper bien. Ya, la validación y verificación es el nombre técnico que se les da a los procesos de comprobación y de análisis. Ya, esta comprobación y este análisis va a asegurar que el software que nosotros estamos desarrollando va a cumplir con la especificación y con las necesidades que tiene el cliente. Ya, esa es la finalidad del proceso de B&B, satisfacer los requerimientos del cliente. Tanto verificación como validación trabajan a lo largo del ciclo de vida del software. Ya ambos, desde el comienzo, que es el análisis de los requisitos, hasta el final, que puede ser la implantación o puede ser la actualización, están presentes tanto verificación como validación en estas distintas etapas. ¿Ya? Verificación y validación requiere revisiones continuas de los requisitos, ya, para comprobar que realmente estamos cumpliendo con las necesidades del cliente. Todo se basa siempre en satisfacer los requerimientos de nuestro sistema, ya, y en cada una de las etapas existen procesos de verificación y procesos de validación. Bueno, la metodología ágil, a pesar de que no es en este módulo, pero sí lo estamos viendo. Recuerdan que yo al inicio les dije que tanto testing como metodología tenían mucha relación, por lo tanto, a ustedes les conviene, entre comillas, o es factible que estos módulos se realicen de forma conjunta, porque es complementario lo que vemos en metodología y lo que vemos en testing. Ya en muchas cosas se asemejan mucho. De hecho, son módulos que dentro de la planificación lectiva en cuanto a contenido son muy similares, cada uno apuntado
al nombre del módulo propiamente tal, taller de testing enfocado en pruebas y metodologías enfocado en desarrollo, pero sí son módulos complementarios. Ya, les iba a decir que verificación y validación se trabaja durante todo el ciclo de vida del software y validación propiamente tal tiene mucho que ver con la metodología ágil. Ya cada vez que nosotros presentamos una iteración al cliente o un prototipo, como lo quieran llamar, en términos técnicos, iteración, cada vez que presentamos una iteración al cliente, el cliente valida esta iteración y luego de eso nosotros continuamos con el desarrollo del software. Ya, por lo tanto, verificación y validación están presentes desde el inicio hasta el final. La verificación nos ayuda a responder la pregunta que aparece ahí marcada con rojo. ¿Estamos construyendo el producto de forma correcta? ¿Ya? La verificación juega el papel más importante de acuerdo a esta pregunta. Nosotros podemos comprobar de forma concreta ya si estamos cumpliendo con el producto que el cliente espera. Y esto lo comprobamos de acuerdo a la especificación de nuestro análisis de requerimiento. De acuerdo a esto, como aparece ya en la lista bien gráfica, nosotros podemos hacer una especie de lista de chequeo y poder comprobar que cada una de las funcionalidades se están cumpliendo, o también podemos comprobar si alguna funcionalidad que está especificada en nuestro análisis no se está cumpliendo. En el caso que no se esté cumpliendo con alguna de las funcionalidades, generamos una alerta para que el equipo de desarrollo preste atención y efectivamente se cumplan con los requisitos especificados. ¿Ya? Esa es la importancia de poder tener este tipo de... No, porque tienes la otra. Este tipo de herramientas disponibles de acuerdo al desarrollo de sistemas que ustedes estén realizando. Y esto más allá de que utilicen un desarrollo tradicional o un desarrollo orientado a objetos, ¿ya? Es decir, en cualquier plataforma que ustedes estén realizando desarrollo de sistemas, siempre va a estar presente la verificación y la validación. ¿Algo que acotar, chiquillos? ¿Están de acuerdo con esto? Bueno, yo sé que ustedes, si bien no trabajan en el área, pero tuvieron experiencia en el desarrollo de un sistema el semestre anterior, ¿verdad? ¿Ustedes desarrollaron un sistema efectivamente? ¿O no lo alcanzaron a terminar? Sí, hicimos algo con el profe Daniel de un sistema de complementa. Ya, y de acuerdo a su experiencia, si bien no es una experiencia profesional ni una experiencia laboral, porque ustedes aún no están insertos en el mercado, de acuerdo a su experiencia que tuvieron en el desarrollo de este sistema, ¿creen que es importante el proceso de verificación constante? ¿O pudieran crear el mismo sistema sin realizar verificación constante o sin realizar una verificación recurrente? Hay que hacerlo de forma recurrente porque casi todas las funciones están ligadas entre sí. Por ejemplo, si hay hay un formulario, por ejemplo, que está tirando un error, la función que sigue, que recibe esa información, va a tener, sigue teniendo errores y así es como una cadena. Entonces, como que uno programa algo y tiene que probar al tiro que esté funcionando. Sí, muy buena acotación. De hecho, es súper importante que realicen el proceso de verificación, como ustedes bien dicen, de forma constante, porque puede acarrear una pérdida de tiempo en primera instancia, porque pueden estar mucho tiempo tratando de solucionar luego errores por sobre la marcha, errores que pudieron ser pequeños y que después se transforman en una bola de nieve gigantesca y que prácticamente perdieron todo el código. Entonces, súper importante porque, como dice Clara, entre los mantenedores, que claro, los mantenedores lo vemos de forma más gráfica, pero los mantenedores en el fondo nos indican la base de datos. Por lo tanto, en la base de datos nosotros tenemos interdependencia
entre cada una de las clases, dependiendo del lenguaje en que estén programando, cada uno de los mantenedores, si lo quieren decir de forma más coloquial, pero existe esta interdependencia, por lo tanto, si falla un mantenedor que es clave y que tiene relacionado con muchos otros mantenedores en la base de datos, vamos a tener una falla crítica cuando queramos instalar este sistema y verificar al final si es que está realmente realizando las funciones requeridas, ya guardar, eliminar, traspaso de datos, versus si nos damos cuenta de inmediato, de forma temprana, una vez que estamos desarrollando. Y por eso es súper importante realizar muchas depuraciones del software. Usted programa un trozo del código, lo depura y si no le da un error, lo vuelve a depurar 2 o 3 veces, ¿ya? Porque posiblemente el error no va a dar de forma inmediata. Bueno, Elena comentaba también que era importante la verificación constante. Y Rodrigo, claro, o sea, de repente se te pasa un trozo de código o dejas para el final alguna función que tú crees que no es tan relevante, pero que efectivamente sí tenía relevancia en la totalidad de nuestro sistema. Yo siempre les digo que tienen que pensar que un software es igual que una receta. Un software es igual, es lo mismo que una receta. Entonces, por ejemplo, si usted va a hacer pan, necesita harina, necesita agua, necesita, no sé, manteca, necesita levadura, y todos estos ingredientes van a conformar un pan que sea rico, que tenga buen sabor y que en realidad van a estar todos contentos con el resultado final. Pero si a este pan usted no le agrega levadura, le va a quedar un pan duro. Entonces, claro, usted efectivamente cocinó un pan, pero ese pan no va a cumplir con las expectativas que tienen los comensales. Ya le van a reclamar que el pan estaba duro, que estaba desabrido, posiblemente que no quedó de forma bonita, ya no es un pan que a simple vista se vea apetecible. Lo mismo pasa con un sistema. El sistema requiere una serie de condiciones para cumplir con lo que el cliente realmente necesita o lo que el cliente nos está especificando que quiere. Por lo tanto, usted puede crear un software que no tenga ningún tipo de error, puede crear un software que cumpla con todas las características en cuanto a diseño, pero si ese software visualmente no cumple con los requisitos que tenía el cliente, va a ser lo mismo que el pan que yo les acabo de mencionar, ¿ya? El cliente siempre va a tener una queja, y eso ustedes deben entenderlo súper siempre. El cliente siempre se va a quejar, siempre va a haber algo con lo que no esté contento, siempre va a haber algo con lo que no esté a gusto. Por eso es importante que todo quede por escrito. Cualquier acuerdo que ustedes tomen con el cliente de algún cambio, de alguna funcionalidad, de agregar alguna característica, todo tiene que quedar por escrito, y esto con el propósito de salvaguardar primero su resultado final, es decir, si el cliente luego no está contento, usted le muestra este acuerdo mutuo y le dice esto era lo que tú me pediste, por lo tanto yo estoy cumpliendo con todo. Y lo otro, su integridad como programador también, porque este cliente pudiera después, por ejemplo, hablar mal de usted como desarrollador o de su empresa, o su consultoría informática o empresa de desarrollo de software, porque él finalmente no quedó contento con el sistema que usted le está entregando. Y por eso es importante realizar la verificación constante. Ya, como les comentaba anteriormente, desde el inicio del desarrollo del sistema, es decir, con el análisis de requerimientos, hasta el periodo de implantación, donde nosotros vamos a instalar el software en el ambiente real de trabajo. Y en las posibles actualizaciones también verificar que todas estas actualizaciones no inciden en el software inicial que nosotros teníamos. El propósito de la actualización es mejorar el sistema o añadir alguna funcionalidad que el sistema no tenía como preexistente. Sin embargo, esta actualización o esta nueva funcionalidad no puede bajar la calidad del sistema inicial, ¿ya? No podemos tener mayores tiempos de respuesta, el sistema no se puede demorar mucho tiempo en el funcionamiento habitual, porque la gente ya está habituada al funcionamiento que tenía el software previo a la actualización, ¿ya? Eso es importante también.
Si van teniendo dudas, me preguntan. Ahora, la validación, a diferencia de la verificación, se trata solamente de la satisfacción real que va a tener el cliente, ¿ya? Es decir, si nuestro software cumple con las expectativas del cliente, vamos a tener una correcta validación por parte de él. Si el software realmente no cumple con las necesidades del cliente, no vamos a tener un proceso de validación finalizado, ¿ya? Siempre de acuerdo a la especificación de requisitos, ¿ya? Y bueno, en esto me adelanto un poco con la explicación que le di anteriormente, pero cuando tomamos estos acuerdos, que siempre sean escritos, porque la especificación de su sistema es el único resguardo que usted tiene para comprobar al cliente que él realmente no solicitó esto, ¿ya? Es decir, el cliente pudiera, no sé, pedir un software con interfaz azul, ya en gama de azul, cuando se hizo el análisis de requisitos y él lo firmó, y posteriormente en el proceso de validación, cuando nosotros estamos mostrando el sistema final, él nos va a decir, chuta, pero sabes que el azul a mí no me gusta, quiero que me cambies todas las interfaces a un color que sea, no sé, que sea más llamativo, amarillo, y tú le indicas que dentro del análisis de requisitos, en la especificación, él solicitó que el software estuviera en gamas de azules. Ya a eso se refiere, que todo quede por escrito y bien especificado para resguardo de ustedes como equipo de programación. Y bueno, la validación es solamente lo que el usuario espera. Si el software es lo que el usuario espera, va a tener un proceso de validación sin mayor inconveniente. Ya, es importante llevar a cabo una validación de requerimientos del sistema de forma inicial, ¿ya? Cuando nosotros nos encontramos en la etapa de análisis, podemos tener errores de acuerdo a los requisitos que están especificados, ¿ya? Lo importante es que estos errores nosotros nos demos cuenta a tiempo de que tenemos algún tipo de error de sintaxis, algún tipo de especificación de un requerimiento, porque de lo contrario vamos a tener que cumplir con todo lo que está ahí especificado, ya en base a las expectativas que tiene el cliente. Cuando nosotros realizamos la validación de los requerimientos, no vamos a descubrir de forma inmediata todos los problemas que va a tener la aplicación o que pudiera tener en el futuro. Ya algunos de estos requerimientos solo se van a descubrir en el proceso de implementación, ¿ya? Es decir, cuando nosotros vamos a implementar el software, pudiéramos darnos cuenta que existe algún error, pero que este error viene de la etapa inicial, ¿ya? Por ejemplo, no sé, el cliente necesitaba un formulario exclusivo para control de, no sé, algún control de ingreso monetario, ¿ya? Pero no se especificó en un comienzo, por lo tanto, el cliente está esperando tener este mantenedor exclusivo y finalmente no lo va a tener porque nosotros pasamos por alto ese requisito importante, ¿ya? Y de ahí la importancia de tener las correctas reuniones tanto con el cliente como con los usuarios finales del sistema y ocupar técnicas de recolección de requisitos, ¿ya? Lluvia de ideas, focus group, juego de roles, la técnica de los 6 sombreros, mapas mentales también pudieran servir, todas las técnicas que nos sirvan para tener una correcta recogida de requisitos. Y de acuerdo a eso, nosotros crear nuestra especificación de acuerdo a lo que los usuarios realmente necesitan. Muchas veces lo que el usuario necesita no es lo mismo que el usuario quiere. Ya, por ejemplo, ¿recuerdan esa imagen que yo les mostraba siempre de la rueda, del columpio, donde sale un columpio con una rueda, luego un columpio con unos palitos? Que en el fondo lo que quiere decir es que el usuario cree que él sabe lo que necesita, pero el usuario no sabe lo que él necesita. Nosotros vamos a poder
dilucidar lo que necesita el usuario por medio de las técnicas de recogida de requerimientos. Y en base a estas técnicas nosotros creamos una propuesta para nuestro cliente, pero en base a las cosas objetivamente correctas, ya no lo que él pudiera pensar en un inicio. Pasa mucho que, por ejemplo, en un sistema puntual, no sé, conocen el de Fontana, por ejemplo, que el de Fontana es un sistema de contabilidad, y le van a pedir a usted un software igual que el de Fontana. Yo quiero para mi empresa el mismo software, ya que sea igual que el de Fontana. Pero finalmente, si el usuario necesitara un software igual que el de Fontana, finalmente compraría las licencias del de Fontana y no enviaría a hacer un software personalizado en base a los requisitos que él necesita. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquillos? Tata, a ver, ¿Se entiende? hazlo. En el fondo el usuario nunca sabe qué es lo que quiere. Él piensa que sabe qué es lo que quiere o qué es lo que necesita, pero nosotros somos los encargados de realmente ¿Qué significa eso, mami? dilucidar qué es lo que el usuario va a querer. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Ya, súper. Ya, ahora, a modo de síntesis de lo que hemos revisado anteriormente, tanto verificación como validación son un conjunto de procesos de comprobación y de análisis, ¿ya? Estos procesos de comprobación y procesos de análisis nos van a asegurar que el software se está desarrollando de acuerdo a su especificación inicial. Si este software se desarrolla de acuerdo a la especificación inicial, va a cumplir con las necesidades que tienen él o los clientes, ¿ya? Se me olvidó mencionar algo importante de la validación. Dentro del proceso de validación, nosotros tenemos dos usuarios, o más bien tenemos dos referentes. Un referente es el cliente, ya la persona que a nosotros nos contrata. Ese cliente puede ser el usuario final, pero también puede no ser el usuario final, ¿ya? Es decir, este proceso de validación la puede efectuar el cliente y decir, por ejemplo, el cliente que realmente está cumpliendo con los requerimientos, pero el usuario final pudiera decir que no cumple con todas las necesidades, ya que no le ayuda finalmente a poder desarrollar su trabajo de forma más eficiente. Por eso es importante, al momento de realizar esta recolección de requerimientos en base a las técnicas que yo ya les poder identificar, además del cliente, que va a ser la persona que efectivamente nos va a pagar, que va a firmar los documentos formales, poder identificar también a los usuarios, al usuario final del sistema, y considerar los requerimientos del usuario final del sistema más que los requerimientos del cliente en este caso. Porque es muy distinta la perspectiva que tiene el dueño de la empresa de lo que el trabajador realiza versus lo que el trabajador realmente realiza. Las tareas que realiza, los tiempos que demora, de qué forma se puede automatizar algún proceso que posiblemente le tome mucho tiempo. Por ejemplo, las plantillas en Excel. Todavía se utilizan mucho las plantillas en Excel por sí solas, no como macros enlazadas con Visual, sino que por sí solas, con filtros. Entonces probablemente para una contadora pudiera facilitar mucho más el trabajo poder, no sé, buscar facturas por usuario, buscar facturas por cliente, versus estar realizando un filtro en la plantilla de Excel, ¿ya? La idea final o el propósito final siempre al momento de desarrollar un sistema es facilitar el trabajo del usuario, no que el usuario tome más tiempo del
tiempo que toma antes de la implementación del sistema, ¿ya? Si el usuario antes demoraba 1 hora en realizar un proceso, la idea es que con nuestro sistema se demore menos de esa hora, ¿ya? No sé, que se demore el 50% del tiempo que él requería antes en realizar alguna tarea o alguna función puntual dentro de sus labores, ¿ya? Por lo tanto, es importante el cliente, porque el cliente es el que va a firmar el documento de validación final, pero también es importante el usuario. Eso de acuerdo a verificación y validación. Y aquí está el resumen de las diapositivas anteriores con cada una de las preguntas. Ya, verificación, estamos construyendo el producto correctamente, es decir, se comprueban los requisitos y la especificación. Y validación, si el software cumple con las expectativas del usuario. Ya, a modo de resumen, es eso. Ahora, el proceso de verificación tiene más pasos o más técnicas que el proceso de validación. Y aquí hay técnicas, ya vamos a ver 2 técnicas puntualmente de los procesos de verificación y validación. Y tenía una imagen. Ya, primero, la inspección del software siempre va a analizar y comprobar las representaciones del sistema como el documento de análisis de requisito, los diagramas del diseño y el código fuente, ¿ya? Los diagramas de caso de uso, que son parte de los UML, que los casos de uso son los que más se utilizan, son realmente importantes como representación del sistema, ¿ya? Es decir, el diagrama de caso de uso me indica cada uno de los usuarios y los procesos o las actividades que vienen a ser los casos de uso que están al medio del rectángulo. Y nosotros por medio de este caso de uso tenemos información importante respecto de cómo el usuario va a interactuar con el sistema, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Los diagramas de caso de uso nos entregan información relevante para poder validar, más bien verificar el proceso de programación. Luego, las inspecciones, estas inspecciones de lo que yo les mencioné anteriormente, se van a complementar, por ejemplo, con algún análisis automático de fuente, ¿ya? Y este análisis automático de fuente pudiera ser hasta cuando usted está programando, por ejemplo, en Visual y le marca un error de sintaxis, ¿ya? Eso es un análisis automático de fuente. Eso es lo más básico del análisis automático de fuente, pero también está dentro del análisis, ¿ya? O cuando le marca algún error puntual o le muestra qué tipo o qué parte del código pudiera tener algún error. El Visual en ese sentido es súper amigable con el programador porque siempre nos va a indicar dónde se encuentran los errores, ¿ya? Los marca, igual que C#. C# marca con rojo, como si hubiera un error ortográfico en Word, marca con rojo cuando tenemos algún tipo de error de sintaxis. Estas inspecciones y análisis que pueden ser automatizados o pueden ser manuales son parte de las técnicas de verificación y validación estáticas, ¿ya? ¿Por qué estáticas? Porque para nosotros comprobar, por ejemplo, un diagrama de caso de uso, no necesitamos ejecutar código ya, sino que solamente visualizar el código que tenemos creado, visualizar el diagrama de casos de uso y verificamos que se está cumpliendo con el propósito que tienen esas líneas de código, ¿ya? Por eso son estáticas. Lo mismo cuando nos marca errores de sintaxis. Nosotros no tenemos que estar ejecutando el código para que nos envíe un error de sintaxis. Si al momento de escribir se marca este error. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nadie? ¿Van entendiendo bien? Sí, profe, todo claro. Chiquillos, yo sé que esta información de verificación y validación pudiera ser un poco tediosa, un poco aburrida, porque en el fondo es ir repitiendo lo mismo, pero es parte de la planificación lectiva, así que no la puedo pasar por... Muy bien.
Ya, y luego tenemos las pruebas que son parte de las pruebas dinámicas, ¿ya? Para las pruebas dinámicas nosotros necesitamos tener un prototipo ejecutable del sistema y en base a este prototipo ejecutable del sistema nosotros podemos implementar una serie de pruebas dinámicas, ya por ejemplo las cajas, y con eso nosotros examinamos las respuestas del funcionamiento del software y con eso el comportamiento operacional. Por ejemplo, una prueba de sobrecarga, ya si el software está hecho para capacidad de 100 usuarios, vamos a realizar una prueba de descarga y vamos a insertar 150, ¿ya? Y puede que el software funcione con 150, pero también podemos tener un quiebre, ¿ya? Esto en base al comportamiento operacional del sistema. Las respuestas del software. Las respuestas que tiene el sistema son importantes porque yo les mencioné antes, creo, que todos los tiempos de respuesta tienen que ir especificados en nuestro análisis de requisitos, ¿ya? Es decir, el software puede tener un quiebre al usuario número 110 consecutivo y este quiebre demora 10 minutos en tener el sistema operativo nuevamente, ¿ya? Estas son las pruebas dinámicas. Dinámicas porque son ejecutables. El código se ejecuta, a diferencia de las otras que son estáticas. Y aquí tenemos algunas características, ¿ya? Las primeras eran las inspecciones del software. Esto es un resumen de lo anterior. En la inspección del software se van a analizar las diferentes representaciones del sistema, ¿ya? Diagrama de requisito, diseño, código fuente, casos de uso, UML, BPMN, todos los diagramas, con el propósito de buscar algún defecto. Recuerden que siempre el propósito es encontrar un error, ¿ya? Y como les mencioné antes, son estáticas, ¿ya? Porque el código no se ejecuta. Y estas pruebas se realizan durante todo el ciclo de desarrollo, así como el desarrollador de sistema programa, el analista de sistema realiza estas inspecciones de software, ¿ya? Y luego las pruebas de software, que son dinámicas con prototipos ejecutables, verifican el comportamiento operacional, ¿ya? Es decir, si su comportamiento operacional es el esperado o no es el esperado. Son dinámicas porque el sistema se ejecuta, como ya les dije. E importante, para poder realizar estas pruebas de software, se requiere tener algún tipo de prototipo ejecutable, ¿ya? Por ejemplo, en la fase del inicio del desarrollo de software, no podemos ejecutar pruebas de software porque no tenemos ningún tipo de prototipo hasta que comenzamos la programación, ¿ya? Es decir, en el inicio se realizan las inspecciones. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, ahora ustedes cumplen un doble rol porque, bueno, ustedes y yo, nosotros, que somos tanto programadores como analistas, podemos realizar ambas funciones sin mayor problema, tanto la inspección del software en base a todas las representaciones gráficas que nosotros tenemos de nuestro sistema antes de ser creado, como también las pruebas de software en base a los prototipos ejecutables, ¿ya? Pueden realizar ambas, a diferencia de un técnico en programación que solamente está capacitado para realizar las pruebas de software, o un técnico en análisis de sistema que solo está capacitado para realizar la inspección del software. ¿Ya? En este caso ustedes pueden realizar ambas sin mayor inconveniente. Tienen las competencias para poder realizar ambas. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Dudas? ¿Preguntas? Nos quedan poquitas diapositivas. Acá hay un esquema. Yo sé que algunos de ustedes, yo también, bueno, yo particularmente, yo soy muy gráfica, ¿ya? Por lo tanto, si me explican de qué se trata, en este caso la inspección del software, en un diagrama, probablemente no lo voy a entender de forma tan concreta, ¿ya?
Estas son las inspecciones de software o el proceso de inspección de software. Primero se revisa la especificación de los requisitos, ya luego los diseños de la arquitectura, luego la especificación formal, el diseño detallado y la codificación, ya, es decir, en estas 5 actividades nosotros podemos realizar inspección de software. Y podemos realizar pruebas de programas cuando tenemos un prototipo, cuando tenemos una codificación, ¿ya? Sin codificación no podemos realizar una prueba de programas porque no tenemos programa propiamente tal. La especificación de requisitos tiene relación con el prototipo, ¿ya? Y esta relación es bidireccional porque el prototipo es en base a la especificación de requerimientos, ¿ya? El prototipo, que viene a ser una pequeña parte del sistema, tiene que cumplir con la especificación de los requerimientos, si no, posteriormente no va a ser validado por el cliente, ¿ya? Y acá está de forma gráfica, como les dije antes, todas las fases en que se realizan. Ya, las pruebas estáticas solamente van a comprobar la correspondencia entre un programa y su especificación, ¿ya? No pueden comprobar la utilidad operacional del software porque no trabajamos en base a un prototipo, sino que un análisis de código fuente, ¿ya? No de un prototipo. Por lo tanto, para el proceso de validación del software, tenemos que contar con algún prototipo. Recuerden que el cliente va a validar el sistema, pero el cliente no nos va a solicitar la documentación, ¿ya? El cliente nos valida el sistema como prototipo. Y acá tenemos otro proceso, ¿ya? El proceso de depuración, ya que se trata de localizar y corregir errores que son descubiertos durante el periodo de verificación o de validación. Este proceso es complicado porque no siempre los errores se van a detectar cerca del punto de generación, ¿ya? Yo puedo tener, como les mencionaba al comienzo, un error en el sistema temprano de forma inicial y que como no me afecta el comportamiento, ese momento del resto del software, no lo voy a verificar. Un minuto. Ya, por lo tanto, en el proceso de depuración nosotros vamos a corregir este error. ¿Cuál pudiera ser una de las mayores problemáticas de este error? Es que no lo vamos a detectar siempre en el punto en que se generaron, ¿ya? Como les comenté antes, pudiera ser inicialmente un error súper pequeño que no nos afecta en ese momento el funcionamiento del sistema, pero que más adelante se transforma en una bola de nieve gigante y que tenemos pérdida de tiempo, de recursos, de horas de trabajo, ¿ya? Para el proceso de depuración se van a utilizar herramientas de depuración que van a facilitar el proceso, ¿ya? Se repara el error y luego se vuelve a probar el sistema. Y estas son las pruebas de regresión. Ahora, la prueba de regresión la vemos más adelante, pero para que ustedes sepan que se llama prueba de regresión, ¿ya? Porque se vuelve a fases anteriores a la que estamos actualmente para reparar ese sistema, reparar ese error, volver a modificar el código fuente, se comprueba y luego volvemos a la etapa actual en que nos encontramos dentro del ciclo de vida del desarrollo de software, ¿ya?
Ahora, esto es súper importante y súper común. La solución de este primer error puede generar nuevos errores de sistema, ¿ya? Por eso, cuando tenemos errores, aunque sean pequeños y aunque no incidan en el comportamiento del software en ese minuto, es súper importante corregirlos de forma inmediata, ¿ya? Mientras nosotros encontramos el error más temprano de acuerdo al ciclo de vida del software, vamos a tener menos fallos durante el proceso de desarrollo, ¿ya? Y yo creo que a todos, pero a todos les ha pasado esto, al menos a todos los que están presentes acá, porque a mí me pasaba mucho, que tenías 2 errores, solucionas esos 2, depuras y ahora tienes 30 errores. ¿A quién no le ha pasado? Porque si a alguien nunca le pasó es porque es un genio programando. A todos les ha pasado, ¿verdad? Que corrigen un error y luego tienen 1.000.000 de errores por corregir ese único error. Sí, profe, es algo muy frecuente. Es como un efecto dominó. Es terrible. De hecho, yo cuando estudiaba me frustraba mucho cuando me pasaba eso. Bueno, ustedes saben que mi área de desempeño es el análisis. De hecho, por eso hago estos ramos y no hago ramos de programación, porque yo me frustraba mucho cuando programaba, cuando me pasaban esas cosas, que claro, son súper comunes, pero fome. Ahora, no es que no sepa programar, sigo programando, pero programo para mí. Y bueno, diseño de páginas web, que eso ustedes ya lo saben. Ya, eso. Por lo tanto, efecto dominó, como decía Manuel, reparamos el fallo inicial y acá dice, puede dar lugares a nuevos fallos, pero nosotros sabemos que efectivamente siempre va a dar lugares a nuevos fallos. Ya reparamos un error y tenemos 1.000. Bueno, y este es el proceso. Por el resultado de la prueba, localizamos un error. Ya nosotros generamos una prueba. Puede ser una prueba de caja blanca, de caja negra, cualquier prueba. Encontramos el error, ¿ya? Localizamos dónde está ubicado este error. Diseñamos la reparación siempre cumpliendo con las especificaciones del sistema, ¿ya? Diseñamos esta reparación. Luego procedemos a realizar concretamente la reparación de este error de código y probamos el nuevo programa. ¿Ya? ¿Por qué nuevo programa? Porque está reparado. Cuando nosotros hacemos este tipo de reparaciones, tenemos que verificar que estamos cumpliendo con los casos de pruebas, ¿ya? Que no se modifica ninguna interacción del usuario con el sistema. Ya. Al proceso de eliminación de errores que se descubre durante las fases de pruebas se le denomina depuración, ¿ya? Siempre depuración. Y este proceso de depuración es independiente, ¿ya? No tiene por qué estar encasillado en verificación y en validación, ¿ya? Sino que es un proceso independiente cada vez que nosotros ejecutamos el código. Tanto la verificación como la validación van a establecer que existe un defecto en el sistema, ¿ya? Ambos, ya sea por parte del desarrollador o por parte del cliente, pero nos indica que existen errores. Y en la depuración es cuando nosotros vamos a localizar el origen de este error y vamos a corregir el defecto. Y esta es la explicación del diagrama anterior, por si acaso ustedes no lo entendían, les queda acá de respaldo por si quieren estudiar o algo, ¿ya? Pero es la parte textual del diagrama. Ya, y acá tenemos inspecciones de software, que es otra técnica. Las inspecciones de software son revisiones sistemáticas, ya a los documentos y a los códigos fuentes. Cuando nosotros realizamos inspección de software, el objetivo es detectar fallos. No es que yo hoy me levanté con ganas de realizar una inspección de software, así que voy a testear el sistema que estoy creando. No, no es como que te dan ganas de realizar una inspección, sino que el propósito es detectar fallos.
una detección de software que no detecta ningún fallo de sistema es una inspección de software que no está cumpliendo su cometido. Ya siempre en la inspección de software usted va a encontrar un error de sistema. Y esto es hasta para los sistemas profesionales. No hay ningún software que no tenga ningún tipo de error. Hay muchos software que los errores se ven por sobre la marcha ya, una vez que están implantados en el lugar de trabajo y que llevan meses de funcionamiento, pudiéramos tener algún tipo de error. Ya, por ejemplo, sobrecargar la base de datos, sobre escritura, el usuario perdió el backup, ya, pero siempre vamos a tener un tipo de error. Acá hay características de estas inspecciones, que estos en realidad eran flechitas, no sé por qué se ven de esa forma, pero cada uno de estos símbolos era una flechita que indicaba una característica. Primero, la inspección se puede aplicar a cualquiera de los documentos que se generan, ¿ya? Durante todo el proceso de análisis, que ustedes bien saben que es gigantesco, esta inspección se puede realizar a cualquiera de los documentos, cualquier tipo de diagrama, cualquier tipo de documentación de usuario, cualquier documento es factible realizar una inspección. Segundo, permite detectar entre un 60 y un 90% de los fallos con costos que son más bajos, ya que las pruebas dinámicas. Es decir, cuando usted encuentra un error de forma temprana, va a tener menor porcentaje de fallos versus si encuentra un error cuando ya tiene que aplicar distintos tipos de pruebas de depuración de sistema, pruebas de regresión, ya, que son las que vimos anteriormente. Siempre es importante encontrar errores de forma temprana. Y por eso es importante realizar el proceso de testing durante todo el ciclo de vida del software. Sin proceso de testing, nosotros no vamos a encontrar ningún tipo de error. Ya solo el testing nos permite encontrar los errores. Al menos que su código esté demasiado mal creado y tenga errores cada 5 minutos cuando esté programando, ¿ya? Pero de lo contrario, sin el proceso de testing no vamos a encontrar errores. Permite encontrar múltiples defectos en una simple inspección, ya mientras que las pruebas detectan solamente un fallo. ¿Por qué las pruebas de sistema detectan un fallo versus la inspección de software? Porque cuando nosotros creamos una prueba es para verificar puntualmente una característica del sistema. Ya, por ejemplo, vamos a crear una prueba que verifica si nuestro sistema está creando un backup cada 30 días, por ejemplo. Ya, y creamos esa prueba. Y efectivamente se crea el backup cada 30 días, se pasa esa prueba, o no se crea backup y lo solucionamos, ¿ya? Pero es enfocado a un requisito puntual. Sin embargo, la inspección de software es enfocada en el general del funcionamiento del sistema, ya no para verificar solamente un requisito, sino que el funcionamiento general. Por eso se pueden detectar más errores en una inspección versus estar validando cada uno de los requisitos con sus distintas pruebas. Otra característica permite utilizar el conocimiento de dominio y del lenguaje, ya que determina los principales tipos de fallos que se pueden cometer. Usted puede verificar si cumple de forma correcta con la sintaxis requerida al lenguaje de programación que se está utilizando, ¿ya? Para esto usted puede crear en el código. Otra característica
Ahora sí. Disculpen, chiquillos, es que el computador me cambia de forma automática de red cuando una de las redes está perdiendo conexión. Por lo tanto, no me pregunta, tengo el cambio automático y perdí conexión por unos minutos. ¿Me escucharon lo último de las inspecciones de software cuando les dije que las pruebas de sistema son las que realizan la verificación final del sistema? Ya, por lo tanto, no vamos a encontrar un fallo de sistema general en las inspecciones de software, ya, sino que este fallo de sistema general se detecta en las pruebas de sistema. En las inspecciones de software encontramos fallos que son específicos, ¿ya? Pero no generales. Ahora, para tener un fallo general es porque tenemos que tener un software, pero realmente mal codificado, ¿ya? Tener errores de sintaxis, errores de conexión en base de datos, haber hasta programados o utilizado sintaxis que no corresponde al lenguaje de programación, porque cuando hablamos de fallo general del sistema es porque no se está cumpliendo los requisitos funcionales, ¿ya? Por lo tanto, es muy difícil tener un fallo de sistema a nivel general, al menos que su software esté mal programado, ¿ya? Pero fallo de sistema general, difícil. Y lo último, las inspecciones de software son útiles para la detección de los niveles de fiabilidad, ¿ya? Y la evaluación de los fallos que no son funcionales. Si bien son importantes y debemos corregirlos, no afectan de forma directa los requisitos funcionales de nuestro sistema, ¿ya? Que eso se complementa con la característica anterior. Pero insisto en que un fallo a nivel funcional es prácticamente imposible. O sea, ahora lo pudieran tener porque están estudiando, están aprendiendo y probablemente no son expertos en un lenguaje puntual. Entonces, claro, pudieran tener un fallo a nivel general de su sistema. Pero una vez que estén insertos en el área laboral y que programen con mayor frecuencia, es difícil que tengan un fallo general en algún software que ustedes codifiquen. Ya, hay dos razones por lo que se dice que la inspección de software es más efectiva que la prueba de software. Recuerden, inspección no se depura, prueba se trabaja con prototipos. Hay defectos o fallas de software que se van a detectar en una sola inspección, ¿ya? Por ejemplo, en los diagramas de caso de uso, en los diagramas de PMN, podemos detectar varias fallas de una sola vez, ya realizando un análisis acabado. En cambio, las pruebas solamente dan una falla por prueba, o más de una falla, pero especificada a una prueba puntual, ya a un requisito puntual. Y lo que les mencionaba antes, pues siempre que solucionamos una falla, vamos a tener otras fallas posteriores. Y lo segundo es utilizar el conocimiento del dominio y del lenguaje de programación que se está utilizando, ¿ya? Lo que comúnmente ocurre son errores de sintaxis, ¿ya? Eso es súper común. Y para esto tienen que ser expertos en un lenguaje de programación para poder corregir estos errores. Por eso es importante, bueno, dentro de la malla de este técnico en programación y análisis, que es de 3 años, ustedes pasan por una serie de lenguajes de programación, tanto de escritorio como lenguajes de programación orientados a objetos como Java. Es importante que ustedes, entre comillas, decidan con qué tipo de lenguaje van a trabajar en el futuro y hacerse, entre comillas, senior de este lenguaje de programación, ¿ya? Porque si ustedes, bueno, me imagino que han buscado, si ingresan a las ofertas de trabajo de los programadores o de los analistas programadores, siempre se solicita el dominio de un lenguaje puntual. Por ejemplo, experto en lenguaje.net, experto en Java, experto en Oracle, que tiene que ver con base de datos, pero siempre ustedes se tienen que especializar en algún lenguaje puntual, si bien tienen que conocerlos todos y tienen que entender algún código cuando lo leen, saber de qué se trata el código en su ejecución.
siempre es importante que se especialicen en algún lenguaje puntual. Esto les va a facilitar mucho poder encontrar trabajo en el futuro. Y si pudieran tomar algún curso anexo, hay cursos que son súper baratos, incluso hay algunos que son gratuitos que no se pagan, para poder ser expertos en algún lenguaje de programación puntual, también es importante para su currículum. Y les menciono esto porque ustedes ya están en segundo, próximo año terminan y probablemente, me imagino que todos van a seguir la ingeniería. Ya, ahora, las pruebas de software. Estas pruebas de software se realizan en 4 etapas. Primero están las pruebas unitarias, que yo ya les mencionaba antes. Bueno, no son 4 etapas, son 3, acá me equivoqué. Primero están las pruebas unitarias. No, está bien, son 4. Lo siento, chiquillos. Primero están las pruebas unitarias. Yo estas se las expliqué con un diagrama al inicio del módulo, cuando estábamos en la inducción, me acuerdo. Las pruebas unitarias va a comprobar de forma unitaria cada uno de los métodos y las clases, ¿ya? Pero de forma independiente. Es decir, busca errores de estos métodos o clases, pero de forma puntual en cada uno de ellos, ¿ya? Luego están las pruebas de integración. Las pruebas de integración son las que van a realizar testing en los grupos de clases o los grupos de subsistemas, pero que tienen relación, ¿ya? Es decir, todos los mantenedores que se relacionan en nuestra base de datos. Una vez que se probaron los mantenedores de forma unitaria y que se probaron con los que se relacionan y pasaron estas 2 pruebas, recién ahí se realiza una prueba de sistema, ¿ya? Y en la prueba de sistema es cuando se va a revisar el sistema completo, pero como un todo, ¿ya? Tanto los mantenedores que se relacionan como los mantenedores que no se relacionan. Si tiene fallo en cualquiera de estas etapas, siempre se vuelve a la prueba unitaria, es decir, no pasé mi prueba de sistema, tengo errores, vuelvo a la prueba unitaria. No pasé mi prueba de integración, tengo errores, vuelvo a la prueba unitaria, ¿ya? Y desde ahí en adelante, unitaria, integración, sistema. Y la última prueba es la prueba de validación, que en realidad se llama prueba de aceptación, ¿ya? Pero esta prueba de aceptación lo que realiza es el proceso de validación, en verificación y validación, ¿ya? Por eso también la pueden encontrar como prueba de validación. Y la prueba de validación es la que se realiza con intervención del usuario final del sistema en el ambiente real de trabajo, ¿ya? Es decir, si yo creo un software que es para un colegio, esta prueba de validación yo la voy a realizar con el sistema instalado en el computador del colegio, ¿ya? Estas son las 4 pruebas de software. Ahora, estas 4 pruebas de software, cada una tiene muchos ejemplos de pruebas, ¿ya? Existen muchos tipos de pruebas unitarias, muchos tipos de pruebas de integración, muchos tipos de pruebas de sistema, ¿ya? Pero esta es la clasificación: unitarias, de integración de sistema y de aceptación. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? Ya nos queda poquito para terminar. Para llevar a cabo todas las pruebas formuladas, nosotros vamos a necesitar datos de entrada, ¿ya? No podemos realizar una prueba si no tenemos datos en nuestra base de datos con los cuales comprobar que efectivamente se están cumpliendo las relaciones de forma correcta, ¿ya? Eso es importante y por eso nosotros siempre ingresamos datos en nuestra base de datos, pues siempre vamos a chequear, por ejemplo, si tenemos un validador de root, vamos a ingresar nuestro root, el root de la mamá, el root del papá. Disculpen, chiquillos.
para verificar que efectivamente este validador de root cumple con su objetivo final, que es validar que el root sea efectivamente válido, ¿ya? Eso es lo primero. Lo otro después lo pueden leer ustedes, pero no es relevante para verlos ahora. Acá tenemos dos tipos de pruebas. Las primeras se llaman pruebas de defectos, ¿ya? Estas pruebas de defecto, el objetivo principal es encontrar inconsistencias entre el programa y la especificación, ¿ya? Es decir, si en la especificación yo indico que en el mantenedor de usuario tengo que tener un combo box que, no sé, especifique el sexo de la persona, pero específicamente en el programa no tengo ese combo, sino que el sexo de la persona se ingresa de forma manual, tengo un error de inconsistencia, ¿ya? Entre el programa y la especificación. Es decir, entre lo que se especificó en el documento y lo que realmente yo programé. Y estas inconsistencias generalmente se deben a código, ¿ya? Las inconsistencias de software generalmente son errores de codificación. ¿Y para qué se diseñan estas pruebas? Para poder minimizar los riesgos que nosotros tenemos al momento de insertar este sistema en el ambiente real de trabajo, ¿ya? Lo que evalúa esta prueba de defecto no es la capacidad operacional del sistema, sino que si nuestro sistema tiene errores o no tiene errores, más allá de que pudiéramos tener, por ejemplo, un sistema con errores, pero que en la capacidad operacional el software funciona de forma correcta, nosotros de todas formas vamos a corregir estos errores, ¿ya? Arriesgándonos a que la operatividad pudiera tener algún tipo de modificación, pero no podemos entregar un software con defecto. Nunca podemos entregar un software con defecto. Acá cambié la diapositiva, luego volvemos al diagrama. La segunda es la prueba estática, ¿ya? Y como ya les mencioné anteriormente, las pruebas estáticas sirven para probar el desempeño y la fiabilidad del programa, pero no con un ejecutable, ¿ya? Sino que se diseñan para refrescar entradas y salidas de usuario y las frecuencias. Después que nosotros aplicamos las pruebas estáticas, podemos tener una estimación de la fiabilidad del sistema, ¿ya? Porque vamos a observar, por ejemplo, cuántas caídas tuvimos, el tiempo de recuperación, el tiempo que tuvo de baja, y las capacidades que vamos a valorar midiendo todo este tiempo de respuestas y tiempo de ejecuciones. Ya con esto nosotros vamos a tener datos estadísticos de nuestro software y vamos a poder entregar al cliente un documento formal que indique el funcionamiento operacional de nuestro sistema. Ya, es decir, fallos con cuántos usuarios de forma consecutiva, periodos de recuperación. Me quiero vestir. Datos importantes al momento de poder tener algún reclamo posterior al proceso de implantación. Y este es un resumen de las pruebas de defecto, ¿ya? Las pruebas de defecto son exitosas cuando se descubre un fallo, ¿ya? Y siempre van a demostrar la existencia de un fallo, es decir, nosotros no creamos o no implementamos una prueba de defecto y vamos a indicar que no encontramos ningún tipo de fallo, sino que siempre tenemos que encontrar una falla de software. Mami, lo creo que Esas son las de defecto. Y luego están las exhaustivas. Las pruebas exhaustivas, déjame, no son posibles y se sustituyen por subconjuntos de casos de pruebas, ¿ya? Y en este caso vemos, por ejemplo, que las instrucciones del sistema, del programa, se ejecuten al menos una vez, ¿ya? Es decir, al menos una vez probamos cada una de las características de nuestro sistema. Eso con el propósito de encontrar una falla.
y se deben probar todas las funciones del sistema a las que se pueden acceder por medio de cualquier menú, ¿ya? Y las entradas de datos las va a realizar en este caso, bueno, aquí dice el operador, pero en el fondo es el encargado de testing de nuestro sistema, ¿ya? Ellos son los que realizan las entradas de datos para corroborar si estas entradas son realmente correctas, ¿ya? Si se está guardando efectivamente en la base de datos, si me permite guardar texto en un campo numérico y todas esas cosas que pudieran ser sencillas, ¿ya? O que pudieran parecer que no son tan relevantes, pero que afectan el funcionamiento general de nuestro sistema. Imagínense, por ejemplo, que no dejaron bloqueados los números en el campo, en algún campo de nombre, y la persona no ingresa su nombre, sino que ingresa números. Ya después, ¿cómo usted sabe a qué persona corresponden esos datos ingresados en sistema? Ya, y acá nos habla de acuerdo a los casos de prueba, ¿ya? Diseñamos el caso de prueba, que es el primer icono, el de abajo que está en el medio. Diseñamos el caso de prueba, lo creamos, preparamos este caso de prueba, ingresamos los datos de la prueba, ejecutamos el programa o ejecutamos el software con los datos que están acá previamente definidos y luego tenemos el resultado de nuestra prueba, ¿ya? Lo que hacemos es comparar el resultado que nosotros obtenemos con el caso de prueba que estaba anteriormente especificado y con esto generamos un informe de una prueba puntual. Esto es un diseño de caso de prueba de forma general para que ustedes entiendan cómo es el funcionamiento de estas metodologías de trabajo. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nadie? ¿Seguros que entendieron bien? Mamá. Chiquillos, ¿todos comprendieron? Quiero que me escriban todos para asegurarme de que realmente están entendiendo. Ya, como les decía antes, yo entiendo que esta información puede ser un poco tediosa porque en el fondo estamos hablando de lo mismo todo el tiempo, pero es importante que la entiendan antes de ver las pruebas propiamente tal, ¿ya? Durante el desarrollo del módulo tenemos distintos tipos de pruebas. Si bien no vamos a ejecutar todas las pruebas, sí tenemos que conocer el funcionamiento de cada una de ellas. Por eso es importante que conozcan todas estas clasificaciones. Entonces, al parecer, todos están comprendiendo. Ahora, ya terminamos súper temprano, son las 1:20. Yo les tenía un trabajo que era que buscaran pruebas de sistema enfocadas en validación y enfocadas en verificación. Pero, como vamos bien en el avance del contenido del módulo, eso, si a ustedes les parece, lo podemos trabajar el miércoles y así tienen el fin de semana libre. De lo contrario, puedo subir la actividad a aula virtual y la desarrollan antes del miércoles, como ustedes prefieran. A mí no me gusta mucho dejar trabajo para los fines de semana, me gusta que los fines de semana aprovechen de descansar, pero si ustedes quieren trabajar el fin de semana, se las subo. Recogí eso. Ya, entonces, el miércoles. Voy a volver a revisar la lista antes de finalizar, bueno, para verificar de no dejar a nadie ausente. Ya, chiquillos, aprovecho, ayer tuvimos nuestra inducción docente del segundo semestre y, bueno, yo ya les había dado esta información, pero
por si acaso, ustedes quedan con módulo aprobado desde un 4 hasta un 5.5, ya módulo aprobado, hasta un 5.4, perdón. Si tienen desde un 4 hasta un 5.4 y usted no está de acuerdo con su promedio final, puede rendir el examen y subir su promedio. O también puede rendir el examen y bajar su promedio si le va mal. Desde un 5.5 hacia arriba queda eximido del módulo y no realiza examen. En cuanto a la asistencia no es obligatoria, ya la asistencia no es un requisito para aprobar el módulo, como en los semestres presenciales, pero en el caso de que alguno de ustedes repruebe el módulo, por ejemplo, Claudia, siempre vas a ser mi ejemplo porque eres la primera de la lista. Por ejemplo, Claudia reprueba el módulo porque tiene un 4, pero en asistencia tiene más de un 50%, puede tomar una tutoría del módulo y aprobarlo. Si Claudia reprueba el módulo y tiene menos de un 50% de asistencia, no tiene factibilidad de poder tomar tutoría, ¿ya? Esa es la importancia de la asistencia en este minuto. Si bien no es obligatoria, no es un requisito para aprobar su módulo, sí es un requisito para poder tomar una tutoría, ¿ya? Todos saben lo que son las tutorías, ¿cierto? ¿O alguien no sabe qué es una tutoría? Ya, voy a asumir que todos saben porque ninguno me respondió, pero ese es requisito para tomar una tutoría. Esto tanto para los módulos vigentes, que en este caso son los dos conmigo, y para el resto de los módulos del semestre también, ¿ya? Las tutorías es cuando usted toma el módulo una vez que lo reprobó, con menos horas, ya solamente se reducen la cantidad de horas, se revisan los objetivos claves en lo que usted tuvo algún tipo de deficiencia, las tutorías se pagan aparte, las tutorías no las incluye el arancel mensual, y usted puede aprobar este módulo sin atrasarse, ya esa es la ventaja. Y esa es la información relevante. Bueno, y el resto yo ya se los había dicho. Todas las pruebas son por medio de sistema, ustedes la tienen que responder por medio de aula virtual. Bueno, y de acuerdo a mi metodología de trabajo, yo no suelo dejarles trabajos en horario adicional al de clases, ¿ya? Como les mencionaba ayer, no me gusta dejar trabajos para la casa. Y eso sería todo por la clase de hoy, al menos que tengan alguna duda o pregunta. No, profe, todo claro, todo bien. Ya, lo que sí no se pueden desconectar de la sala todavía porque es muy temprano. Aprovechen de ir a almorzar y nos conectamos nuevamente en metodología en la tarde. Pero se tienen que quedar un rato más en la sala. Silencien los micrófonos, no hay problema. Sí, Diego, aprovechemos el tiro. ¿Por qué medio lo enviaste? Kratos, córtala. Ven, éntrate. Mamá, tengo que encontrar otro perro. Mami, me quiero comprar un gato. Ya, Diego, espérame que no lo encuentro. Me quiero comprar un gato. Ah, ya, ahora lo encontré. Ya, Diego, lo voy a exponer al tiro. Denme un minuto.
Ya, Diego. ¿Se me escucha? Sí. Yo quería hacerlo de algo así más general, pero al final decidí hacerlo de algo específico que era YouTube. ¿Se me escucha bien? Sí, te escuchamos. Es que, no sé, no tengo micrófono en el computador, así que lo hago este celular y a veces no sé si se oye bien porque me sale con más señal por el celular. Bueno, no me importa. Ya bueno, por ejemplo, YouTube, en la funcionalidad, el YouTube para funcionar bien tiene que tener resultados precisos a lo que uno pide. Y para eso tiene que tener un algoritmo de búsqueda, el cual responda a lo que uno diga. Por ejemplo, YouTube no puede funcionar bien si uno busca algo pero no encuentra lo que quiere buscar. Así que necesita que ese algoritmo funcione, que reconozca lo que uno quiere decir con lo que escribe. Que si escribes, no sé, autos o acciones, te salga un video que te puede interesar sobre ese tema. Eso por la funcionalidad. Por la confiabilidad, YouTube, por ejemplo, tiene mecanismos de seguridad para evitar que te hackeen, o también tiene seguridad para cuando pierdes la cuenta, puedes recuperarla a través de un correo o algún número de seguridad. En la utilidad, YouTube ha cambiado bastante, se puede decir, porque antes, si uno busca YouTube más antiguo, era bastante extraño en sí, porque no diría que era confuso, pero era bastante más complicado de lo que parece, porque entonces tenía muchas secciones que en realidad no servían de nada. Era un poquito menos intuitivo de lo que es ahora hoy en día. Por lo cual se puede decir que tuvo que pasar por varias pruebas para hoy en día ser lo entendible que es, porque hoy en día uno entiende fácilmente lo que uno quiere buscar en YouTube, porque tiene pocas secciones y las secciones más complicadas para gente que sabe más existen, pero no tapan las que son más simples de usar. Eficiencia. Bueno, la eficiencia tiene que tener una buena velocidad de búsqueda, lo cual YouTube logra. Tiene gran cantidad de servidores, está alojado en los servidores de Google y bastantes servidores en varios lugares, por lo cual tiene una velocidad de búsqueda y respuesta considerablemente rápida en comparación a otros buscadores, o tiene una estabilidad mejor que otras páginas que puede que se caigan cada tanto, pero es raro que YouTube se caiga a menos que haya un error muy grave en una red. Mantenibilidad. ¿Es un sistema estable? Sí, se puede decir. Muchas veces YouTube tiene errores, puede ser que un video no cargue bien o cargue a la segunda o tercera vez, pero en la mayoría del tiempo tiene un sistema que funciona bien, y aunque tenga errores, estos errores pueden ser corregidos, ya que YouTube, además de la página web, también es una aplicación la cual recibe constantes actualizaciones, por lo cual errores graves pueden ser arreglados en un parche, o puede ser que reciba algún cambio y ahí se arregle en la página web también. Bien. Portabilidad, bueno, YouTube es una de las aplicaciones más portables, ya que se puede reproducir en casi cualquier dispositivo moderno, y aunque no en todos es nativo, ya que hay algunos lugares donde no puedes instalar la aplicación en sí, sino que tienes que meterte desde el buscador. Puedes abrir YouTube en una Smart TV, en un celular, en productos de Apple o de Windows o iOS. Y eso sería. Bien, Diego. Estaba correcta su exposición. A ver, el resto de los que están acá nos expusieron, ¿verdad? Sí. Ya, chiquillos, ahora sí pueden silenciar